¿Alguna vez has imaginado pasar la primera noche de toda una vida sin poder dormir, mientras todo lo que más amas parece escaparse de tus manos? En la lujosa mansión de Marbella, dos gemelas recién nacidas lloraban sin parar, mientras el reloj parecía burlarse de cada segundo perdido en silencio. El sonido de los llantos resonaba por los pasillos de mármol, recordándole a todos que no toda la riqueza puede comprar la paz. María, la empleada de la familia, se movía con una calma casi sobrenatural. No tenía títulos ni fortuna, pero poseía algo que ningún dinero podría comprar: empatía y valor. Vestida con su uniforme gris impecable, sostenía a Clara y Valentina en brazos, sintiendo el frágil peso de sus vidas en cada pequeño gesto. Para María, esas niñas no eran simplemente hijas de una familia rica, sino la oportunidad de marcar la diferencia en un mundo frío, donde la atención y el cariño eran lujos aún más escasos que el oro. Mientras mecía a Clara, sucedió algo extraordinario. La bebé estiró la mano y agarró el dedo de María con una fuerza sorprendente. Valentina, aparentemente indignada, lloraba aún más fuerte, como si quisiera llamar la atención hacia sí misma. María se detuvo un instante, perpleja, comprendiendo que aquello no era un simple reflejo de recién nacidas. Era como si cada una intentara comunicar algo que nadie en la mansión esperaba. Al otro lado de la mansión, Isabella y Alejandro discutían sobre contratos y eventos sociales, ajenos al torbellino emocional en la habitación de sus hijas. Cada grito de las niñas, cada gesto desesperado de María, parecía ser ignorado, aumentando la sensación de injusticia. La empleada sintió un nudo crecer en su garganta. Quería proteger a aquellas pequeñas, pero sabía que estaba sola, enfrentando no solo la indiferencia de los padres, sino también el peso de la responsabilidad de decidir en silencio por el bienestar de las niñas. Si tú también quieres descubrir lo que María hizo para calmar a las gemelas y cambiar la rutina de la familia millonaria, inscríbete ahora y acompaña cada detalle de esta historia que apenas comienza. Porque, en ese instante, nadie imaginaba que un simple gesto podría transformar para siempre la vida de Clara, Valentina y de toda la mansión. Y entonces, cuando María se preparaba para colocar a las gemelas en la cuna, Clara hizo algo que dejó a todos en la sala sin aliento. El gesto inesperado de Clara dejó a María sin palabras. La bebé sostenía su dedo con fuerza, transmitiendo algo que iba más allá del simple reflejo de recién nacida. Valentina, al notar la atención hacia su hermana, lloraba aún más fuerte, como si protestara contra la exclusividad de ese momento. María, decidida, intentó equilibrar los cuidados, pero sintió que algo extraordinario estaba ocurriendo, algo que podría cambiar para siempre la rutina de la mansión. Mientras María se concentraba en las gemelas, Isabella entró apresurada en la habitación. Sus ojos estaban entrecerrados y su expresión mostraba impaciencia. «María, no puedes dejarlas así, necesitan rutina, no mimos exagerados», dijo con voz firme y fría. Alejandro apareció poco después, cruzando los brazos con desdén. «Llorarán hasta acostumbrarse a nuestra agenda. No podemos detenernos por unos bebés». El ambiente, antes silencioso y elegante, se transformó en un campo de tensión. María se sintió humillada, acusada solo por cuidar lo más importante. Cada palabra de los padres parecía un ataque silencioso y cada mirada estaba cargada de juicio. Pero, en el fondo, María sabía que no podía retroceder. Clara y Valentina dependían de ella, y esa conexión recién descubierta era más fuerte que cualquier reprimenda. Mientras intentaba calmar a las niñas, ocurrió un accidente inesperado. Valentina estiró el brazo hacia un vaso sobre la mesa de cambio de pañales, derramando agua sobre la alfombra persa costosa. Isabella estalló de ira. «Esto es inaceptable. Podrías arruinarlo todo». Alejandro también la reprendió, aumentando aún más la presión. María se sintió acorralada, pero sabía que no podía rendirse. Las gemelas, aparentemente conscientes de la tensión, comenzaron a moverse de manera sincronizada, como si intentaran comunicar algo. María se dio cuenta de que reaccionaban a las emociones de la habitación, no solo llorando, sino mostrando señales sutiles de alerta. Algo más grande estaba a punto de suceder, algo que ningún adulto en esa mansión podría prever. Y entonces, en el clímax de la confusión, Valentina hizo un movimiento que dejó a todos conteniendo la respiración. Estiró la mano hacia la cuna y tocó algo fuera de lugar, algo que nadie había notado antes, un objeto pequeño, pero capaz de cambiar por completo la percepción de la familia sobre aquellas niñas. Lo que Valentina encontró hizo que Alejandro e Isabella se congelaran, y María comprendió que aquel simple gesto podía ser el inicio de un giro inesperado que nadie en la mansión estaba preparado para enfrentar. El objeto que Valentina tocó era pequeño, pero llamaba la atención: un medallón antiguo, perdido entre los juguetes de las gemelas. Al tomarlo, parecía comprender que aquello era importante, y su gesto provocó un silencio súbito en la habitación. Isabella se quedó congelada, mirando fijamente, como si reconociera el objeto, pero sin saber cómo reaccionar. Alejandro se acercó,
frunciendo el ceño. María sintió el peso de la situación. La tensión no residía solo en el gesto de las niñas, sino en la reacción de los padres, ahora claramente perturbados. La empleada trató de explicar con calma: «Señora, señor, creo que este medallón es importante para ellas. Debemos tener cuidado». Pero sus palabras no fueron suficientes para calmar la frustración de Isabella. «María, ¿te atreves a tocar cosas sin avisarme?», gritó, con rabia y miedo entremezclados. Alejandro bufó, visiblemente incómodo. María sintió un nudo en el pecho. Estaba rodeada, humillada y acusada injustamente, a pesar de que solo intentaba proteger a las niñas. Mientras tanto, Clara, aparentemente consciente del peso emocional en el aire, emitió sonidos diferentes, casi como si intentara comunicar algo que nadie podía entender. Valentina la imitaba, reforzando la sensación de alerta. El ambiente elegante de la mansión se había transformado en un escenario de tensión y caos silencioso. María comprendió que, si no actuaba con cuidado, podría perder la confianza recién ganada de las gemelas, pero también sabía que debía enfrentar la incomprensión de los padres. El medallón, ahora seguro en las manos de María, parecía irradiar algo más que simple metal y recuerdos. Contenía una historia antigua de la familia que nadie recordaba completamente, y su presencia en ese momento inesperado provocaba un giro silencioso en los acontecimientos. Isabella retrocedió, conteniendo la respiración. Alejandro, aunque intentando mantener la compostura, no podía apartar la vista del gesto de las niñas. La tensión era palpable, la habitación estaba cargada de emociones contradictorias: miedo, sorpresa, indignación, en el fondo, un atisbo de admiración. María, consciente de que estaba al borde de una decisión crucial, respiró hondo. Sabía que cada segundo contaba. Un paso en falso podría acarrearle severas reprimendas, peor aún, alejar a las gemelas de su protección. Al mismo tiempo, sentía una fuerza creciente dentro de sí, la certeza de que estaba haciendo lo correcto, cueste lo que cueste. Pero antes de que pudiera reaccionar, Clara señaló hacia la puerta del cuarto, con los ojos abiertos como platos, mientras Valentina extendía los brazos en la misma dirección. ¿Qué había del otro lado? ¿Quién o que estaba a punto de llegar y transformar nuevamente la rutina de la mansión? Y entonces, en el instante en que María miró hacia la puerta, el sonido de pasos desconocidos resonó por el pasillo, pasos que podrían cambiarlo todo dentro de esa casa para siempre. El sonido de los pasos resonaba por los pasillos de la mansión, cada golpe reverberando en el corazón de María. Clara y Valentina se agitaban en los brazos de la empleada, mirando hacia la puerta con los ojos abiertos de par en par, como si supieran quién estaba llegando. María tragó saliva. La tensión era palpable. Cada segundo de indecisión podría ser crítico para la seguridad y el bienestar de las gemelas. De repente, la puerta se abrió y apareció una figura inesperada: doña Teresa, la abuela materna de las niñas, una mujer de presencia imponente, conocida por su rigidez y sus altos estándares. Observó la escena detenidamente, las gemelas en brazos de María, el medallón en la mano de la empleada, Isabella visiblemente tensa y Alejandro inmóvil, sorprendido. María sintió el peso del juicio en los ojos de Teresa. Pero algo en la manera en que las gemelas reaccionaron ante la presencia de su abuela hizo que su corazón se acelerara. Clara y Valentina se calmaron al instante, casi como si reconocieran protección y conexión en esa figura. Teresa se acercó a la cuna y tomó el medallón con cuidado, reconociéndolo de inmediato. Este ha pertenecido a la familia durante generaciones, y debería haber permanecido seguro. María, has salvado algo que podría haberse perdido para siempre, dijo con firmeza, pero con un brillo de admiración en sus ojos. María apenas podía creerlo. Su acción impulsiva, su cuidado atento, finalmente había sido reconocida por alguien con autoridad en la familia. Isabella, aún en estado de shock, miró a María y a las gemelas, y por primera vez parecía comprender la dedicación y el amor que la empleada sentía. Alejandro, aunque reservado, respiró hondo, dándose cuenta de que había subestimado la importancia de María y la sensibilidad de sus hijas. El ambiente, antes tenso y hostil, comenzó a cambiar gradualmente, dando lugar a respeto, confianza y reconocimiento. María sintió una ola de alivio y esperanza. Por primera vez, no se sentía sola en la protección de las gemelas. Había ganado no solo la confianza de las niñas, sino también el respeto de la única persona en la familia capaz de validar sus acciones. Era un punto de inflexión crucial. La mansión, antes marcada por la tensión y la incomprensión, comenzaba a abrirse al cambio. Y mientras María organizaba la habitación, ajustando mantas y calmando a las niñas, miró hacia la cámara imaginaria del público. Si estás apoyándolas, suscríbete ahora. La historia apenas comienza, y lo mejor aún está por venir. Pero no todo estaba resuelto. Fuera de la ventana, sombras se movían silenciosamente por el jardín, casi imperceptibles. María sintió un escalofrío.
alguien o algo estaba a punto de entrar en la vida de la familia, y esa presencia podría poner a prueba todo lo que se había logrado hasta ahora. Cuando Clara y Valentina miraron hacia el jardín, sus ojitos brillaron de manera extraña, como si quisieran advertir, está llegando alguien que volverá a cambiarlo todo. En los días siguientes, la presencia de María en la habitación de las gemelas se volvió aún más determinante. Cada rutina cuidadosamente ajustada, horarios de alimentación, siestas, baños e incluso pequeñas actividades sensoriales, comenzaba a dar resultados. Clara y Valentina lloraban menos y respondían con mayor calma a las interacciones, como si supieran que, finalmente, alguien comprendía sus necesidades más profundas. María sentía una mezcla de orgullo y responsabilidad. Cada pequeño avance era una victoria silenciosa, pero esencial. Isabella observaba desde lejos, vacilante. Por primera vez comenzaba a percibir que no bastaba con proporcionar confort material a sus hijas. El cariño, la paciencia y la presencia constante eran insustituibles. Alejandro, por más reservado que fuera, también comenzó a notar cambios. Veía a las niñas interactuando de manera más serena, respondiendo al tacto y a la voz de María, y empezaba a sentir una mezcla de admiración y respeto. En una tarde soleada, María llevó a Clara y Valentina al jardín de la mansión. El sol dorado de Andalucía reflejaba en el cabello claro de las niñas, y ellas reaccionaban con pequeñas risas y gestos curiosos, intentando tocar las hojas de los árboles y las flores que decoraban el lugar. Alejandro e Isabella observaban desde una distancia segura, aún un poco reacios, pero impresionados por la transformación. María sintió el corazón calentarse al darse cuenta de que estaba construyendo un vínculo duradero y de confianza no solo con las gemelas, sino también con los padres. Más allá de las pequeñas victorias emocionales, María comenzó a notar señales de alerta que podrían anticipar problemas futuros. Cada gesto de las niñas parecía portar mensajes sutiles, miradas, manos extendidas, pequeños movimientos, que indicaban que estaban conscientes del entorno. Era una conexión casi mágica, y María comprendía que necesitaría mantener atención constante para protegerlas. Pero no todo era ligereza. Aún existían barreras invisibles, visitas inesperadas, compromisos de negocios y la presión constante de Isabella y Alejandro para mantener el orden impecable de la mansión. María entendió que cada victoria debía consolidarse con inteligencia, paciencia y determinación. Esa noche, mientras colocaba a Clara y Valentina para dormir, María escuchó un suave ruido proveniente del jardín. Las gemelas, en perfecta sincronía, se sentaron en la cama y miraron hacia la ventana con ojos intensos y expresiones que parecían decir, María, algo está llegando, y nadie sabe qué podría suceder a continuación. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños, pero significativos cambios en la mansión de Marbella. María continuaba cuidando de las gemelas con paciencia y dedicación, estableciendo una rutina que equilibraba disciplina y cariño. Clara y Valentina, antes inquietas y lloronas, ahora respondían a los estímulos con mayor calma y curiosidad, mostrando una creciente confianza en la presencia de la empleada. Cada gesto de ellas, una sonrisa, una mirada fija, un movimiento de manos, reforzaba la sensación de que María estaba construyendo un vínculo que nadie más podría romper. Isabella, observando desde lejos, comenzó a reflexionar sobre sus propias fallas como madre. Por primera vez sintió remordimiento y reconocimiento. Cada vez que María calmaba a las niñas, veía cuánto había descuidado el lado emocional de sus hijas en los últimos meses. Alejandro, aunque todavía reacio a demostrar sentimientos, comenzó a participar en pequeñas interacciones, reconociendo la importancia del contacto y la presencia constante. El respeto y la admiración hacia María aumentaban cada día, y la tensión en la mansión daba paso a momentos de ternura silenciosa. María, consciente de que estaba ganando no solo la confianza de las gemelas, sino también el respeto de la familia, comenzó a introducir pequeñas actividades de desarrollo, cantos suaves, historias cortas y ejercicios de estimulación sensorial. Cada logro, aunque mínimo, era celebrado internamente. Clara y Valentina, en su inocencia, parecían entender que María no solo las cuidaba, sino que las protegía de algo más grande, algo que la familia aún no percibía completamente. Una tarde soleada, María llevó a las niñas al jardín de la mansión. El sol reflejaba tonos dorados en el cabello de las gemelas, y ellas exploraban el entorno con curiosidad y alegría. Alejandro e Isabella, observando desde lejos, sentían una mezcla de orgullo, sorpresa y, quizá, temor por lo que aquella transformación podría significar para ellos. Cada sonrisa y gesto de las niñas dejaba claro, la rutina de la mansión nunca volvería a ser la misma. Sin embargo, María sabía que la armonía aún estaba amenazada. El ruido de pasos discretos en el jardín llamó su atención. Las gemelas, en perfecta sincronía, se sentaron y miraron fijamente hacia la ventana, como si quisieran alertar sobre algo que nadie más podía percibir.
María sintió un escalofrío. La vida de las niñas estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que requeriría coraje, inteligencia y fuerza emocional. Y entonces, una sombra se movió rápidamente por el jardín, acercándose a la ventana. Clara y Valentina extendieron sus manitas como si quisieran avisar. Algo estaba a punto de suceder, algo que podría cambiar para siempre el destino de la familia y de la propia María. El jardín estaba silencioso, excepto por el leve susurro de las hojas al viento. María sostenía a Clara y Valentina en brazos, con el corazón acelerado. La sombra que se movía rápidamente por el jardín ahora se acercaba a la ventana. La tensión era palpable. Algo o alguien estaba a punto de cruzar el umbral de la mansión, y María sabía que tendría que actuar rápido para proteger a las gemelas. De repente, apareció un hombre alto y desconocido, vestido con ropa elegante y con expresión decidida. Alejandro e Isabella corrieron hacia la ventana, sorprendidos y alarmados. María, sosteniendo firmemente a las niñas, intentó mantener la calma. Pero el hombre no parecía una amenaza. Había algo familiar en él, algo que los ojos de Clara y Valentina reconocieron de inmediato. Entró en la mansión sin esperar invitación y miró directamente el medallón que María había sostenido días antes. «Finalmente los encontré», dijo con voz firme, pero cargada de emoción. Isabella y Alejandro quedaron boquiabiertos, incapaces de reaccionar. María, aún alerta, sintió una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién era aquel hombre y por qué parecía saber tanto sobre la familia? Sorprendentemente, las gemelas se calmaron por completo al sentir la presencia del extraño. Clara extendió su manita, y él sonrió emocionado, sujetando delicadamente su pequeño dedo. Valentina imitó el mismo gesto, completando la escena que María observaba atónita. Era como si el hombre trajera consigo algo que ninguna riqueza podía reemplazar, una conexión genuina con las niñas. El hombre entonces reveló la verdad, era un pariente lejano, alguien que se había alejado de la familia durante años, pero que sabía del medallón y de su valor emocional. La historia que María había descubierto días antes cobraba sentido ahora. El medallón era la clave para unir a la familia, no solo simbólicamente, sino literalmente, a través de la conexión de las gemelas con sus raíces. Isabella, con lágrimas en los ojos, finalmente comprendió que María no solo cuidaba de las niñas, había salvado algo que nadie más valoraba, algo que restauraría el vínculo entre generaciones. Alejandro, silencioso, comenzó a darse cuenta de que su propia arrogancia y ausencia casi habían comprometido lo que realmente importaba, el amor y la atención hacia sus hijas. María respiró hondo, sintiendo el peso de todo lo que había enfrentado, la humillación, la tensión, los juicios. Cada desafío había sido necesario para llegar a este momento. Las gemelas sonreían, conectadas con las personas correctas por primera vez, mientras la mansión, antes silenciosa y fría, parecía respirar de nuevo. Pero cuando todos pensaban que la paz había llegado finalmente, un último gesto de las gemelas llamó la atención de María. Clara señaló una puerta cerrada en el pasillo y Valentina extendió su brazo en esa dirección, como si quisieran advertir, algo aún más inesperado estaba a punto de revelarse dentro de la mansión. El pasillo estaba silencioso, excepto por los suaves pasos de María y de las gemelas. Clara y Valentina señalaban la puerta, insistiendo con pequeños gestos en que algo debía ser visto. María, curiosa y cautelosa, abrió la puerta lentamente. Dentro encontraron una antigua habitación cerrada desde hacía años, llena de muebles polvorientos y recuerdos familiares, fotografías, cartas y objetos que contaban la historia de la familia que Alejandro e Isabella nunca habían valorado. El hombre desconocido, ahora identificado como tío lejano de las niñas, entró junto a María y explicó la importancia de aquel cuarto. Era el legado emocional de la familia, perdido en la rutina de riqueza y negocios. Cada objeto tenía una historia, cada carta una memoria que conectaba generaciones. Las gemelas, curiosas, tocaron cada pieza, pareciendo absorber la historia que nadie les había contado. Alejandro e Isabella, emocionados, finalmente comprendieron la magnitud de lo que María había hecho. Cuidar de las niñas no era solo una rutina, era proteger la memoria, el amor y el vínculo familiar que casi se había perdido. Isabella, con lágrimas en los ojos, se acercó a María. No sabía que había tanto en juego. No solo salvaste a nuestras hijas, salvaste a toda nuestra familia, dijo emocionada. Alejandro, aún más reservado, hizo un gesto silencioso de reconocimiento, admitiendo finalmente que María había demostrado su valor de manera única e irrefutable. María, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud, comprendió que cada humillación, cada acusación injusta, cada momento de tensión había sido necesario para llegar a este punto. Las gemelas, ahora calmadas y sonrientes, jugaban con los objetos antiguos, completamente seguras y confiadas. La mansión, antes escenario de tensión y frialdad, se transformó en un espacio de afecto y unión, gracias al coraje y la dedicación de María. Al final,
La familia aprendió lecciones importantes: la riqueza sin atención emocional es vacía, y el verdadero poder reside en el cuidado, el amor y la presencia. María, aunque sin títulos ni fortuna, se había convertido en la fuerza invisible que unió a todos y garantizó que el legado familiar continuara vivo en las manos de Clara y Valentina. Y mientras todos celebraban la reconciliación, las gemelas, juntas, miraron por la ventana del antiguo cuarto, con ojitos brillantes, como si anticiparan que, a pesar de la paz alcanzada, algo aún estaba por venir, y que María tendría que estar lista para la próxima sorpresa que la vida les deparara. 6 meses después, la mansión de Marbella era distinta. El sonido de risas infantiles llenaba los pasillos, reemplazando el silencio tenso que antes dominaba el espacio. Clara y Valentina, ahora más seguras y conscientes, corrían por el jardín bajo la atenta mirada de María, que seguía siendo el vínculo vital de la familia. Las pequeñas mostraban curiosidad y alegría, reflejando el cuidado y la paciencia recibidos desde el primer día. Isabella, transformada por la experiencia, ahora participaba activamente en la vida de sus hijas. El orgullo que antes escondía bajo órdenes y formalidades dio lugar a gestos de amor y atención genuina. Alejandro, aunque todavía reservado en su manera de ejecutivo, dedicaba tiempo a las gemelas, aprendiendo a valorar los pequeños momentos: una risa, un abrazo, el descubrimiento de cada nueva habilidad de las niñas. María, observando desde lejos, sentía una satisfacción silenciosa. Su trabajo arduo y dedicación no solo habían salvado a las gemelas de una infancia emocionalmente vacía, sino que también habían cambiado para siempre la dinámica de toda la familia. Las gemelas, aunque todavía muy pequeñas, demostraban señales de personalidad única. Clara era curiosa y valiente, explorando cada rincón del jardín y del interior de la mansión. Valentina era sensible y observadora, atenta a los gestos y expresiones de todos a su alrededor. Ambas, sin embargo, compartían algo especial: un vínculo profundo con María, reconociéndola no solo como protectora, sino como amiga y guía. Un día, María llevó a las niñas al antiguo cuarto de la familia, ahora cuidadosamente organizado y lleno de recuerdos restaurados. Clara tomó una de las fotografías antiguas y sonrió, como si reconociera historias invisibles. Valentina señaló el medallón, ahora guardado en un lugar especial, como si comprendiera la importancia de proteger aquello que conecta generaciones. María sonrió, emocionada. Cada gesto de las niñas era la prueba de que la paciencia, el amor y la dedicación habían dado frutos duraderos. Isabella y Alejandro, por su parte, aprendieron a equilibrar trabajo, riqueza y afecto. Las gemelas nunca más quedaron olvidadas en habitaciones silenciosas ni sufrieron por falta de atención. La mansión, antes símbolo de frialdad y distancia, se convirtió en un hogar de afecto, historias compartidas y recuerdos que ahora incluían a cada miembro de la familia de manera real y presente. Pero, mientras el sol se ponía sobre Marbella y las gemelas dormían tranquilas, Clara y Valentina, al unísono, señalaron hacia el jardín con ojitos brillantes, como si quisieran avisar que, incluso en tiempos de paz, la vida aún reservaba sorpresas. María, comprendiendo el gesto, sonrió y susurró: «Estaremos listas para lo que venga». La mansión de Marbella respiraba tranquilidad aquella noche. Clara y Valentina dormían profundamente en sus cunas, envueltas en mantas cuidadosamente acomodadas por María. Cada detalle de la casa reflejaba no solo lujo, sino, ahora más importante, atención y cariño, fruto de la dedicación incansable de la empleada que había transformado la vida de las gemelas y de la familia. María, sentada junto a las cunas, miró a las niñas y sonrió. El camino había sido largo y lleno de desafíos, momentos de humillación, tensión y obstáculos que parecían insuperables. Pero cada dificultad había enseñado algo valioso, sobre paciencia, coraje y la fuerza del amor. Isabella y Alejandro, observando la escena en silencio, finalmente comprendieron que la verdadera riqueza no estaba en joyas o propiedades, sino en la presencia, atención y cuidado hacia aquellos que amamos. El medallón, ahora seguro en un lugar destacado del antiguo cuarto de la familia, simbolizaba no solo la historia del linaje, sino también la conexión que María había ayudado a reconstruir. Clara y Valentina, aunque dormidas, parecían irradiar confianza y serenidad, reflejo directo del vínculo emocional que María creó. Era un triunfo silencioso, pero poderoso. La familia había encontrado la armonía, y la presencia de la empleada era el puente que lo hizo posible. Mientras María respiraba hondo, contemplando el resultado de sus esfuerzos, se volvió hacia la cámara imaginaria del público. Muchas gracias por acompañar esta historia hasta aquí. Ustedes han visto cómo pequeñas acciones pueden cambiar vidas, y cómo el amor y la paciencia pueden transformar incluso los hogares más distantes. No olviden dar like, comentar y suscribirse al canal. Cuéntenos en los comentarios qué harían en el lugar de María y sugieran temas para las próximas historias. Cada gesto de ustedes nos ayuda a seguir contando momentos increíbles y emocionantes como este.
Aunque la paz finalmente se había instalado, María no dejó de percibir algo. Clara y Valentina, juntas, intercambiaron miradas y pequeños gestos que parecían anticipar nuevas aventuras. La vida, como siempre, estaba llena de sorpresas. Pero ahora, la familia estaba lista, unida, atenta y más fuerte que nunca. Mientras la cámara se alejaba del cuarto, un leve movimiento en el jardín llamó la atención de María. Clara y Valentina, aún dormidas, movieron sus manitas hacia la ventana, como si quisieran avisar. La historia de la mansión aún no había terminado, y algo nuevo estaba a punto de llegar, prometiendo emociones aún más intensas.